los amigos Facundo y Federico Zamarian, que ya están en Punto a Favor. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, chicos. Bien, por suerte. Gracias por la invitación. Acá estamos trabajando un poco. Tenemos que decir, ¿cómo están? Buenas tardes, que Juan ya nos había invitado hace mucho. Le veníamos fallando bastante, por eso, bueno, también vinimos a acompañarlos. Muy buena la escenografía, me gusta mucho el fondo. Sí. ¿Cómo está el libro de pases en Multivisión? No, complicado. ¿Sí? Como todo, sí. Como para que los Zamarian se suben a Punto 1. Veremos. Yo pensé que iba a decir libro de pases de la B Nacional. Cerrado. Cerrado. Falta un par para que haga, pero... Claro, por ahora cerrado. Por ahora. Sí. Pero bueno, muchachos que también son del periodismo, que también están ejerciendo esta profesión. ¿Qué onda eso? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Les gusta? Sí, es lindo. A ver, en mi caso en particular, a mí me pasó de empezar el periodismo cuando ya estaba tomando la decisión de dejar de jugar como un hobby, como algo que verdaderamente me entretenía, era algo que por ahí me sacaba un poco del día a día del entrenamiento. Obviamente que en los momentos finales de la carrera, que había sido corto, obviamente porque era temprana edad, son momentos donde pensás mucho y encontrar rápidamente una salida, algo que te pueda además involucrar a lo que tanto te gusta, que es el fútbol en este caso, fue algo positivo para mí, que me ayudó mucho y siempre lo tomé de la misma manera, o sea, más como un divertimento, como algo que me gusta hacer, que me entretiene, que me saca un poco de la vorágine del día a día, pero ser jugador en su momento, ser entrenador ahora y ya hace un tiempo, desde el 2020, desde que empecé a trabajar en Central, es mi verdadera pasión y es de lo que trabajo verdaderamente. Después claro. El periodismo lo disfruto muchísimo, desde la posibilidad de hacerlo, desde la chance de poder hablar del fútbol que tanto me gusta, pero ser entrenador es lo que hago verdaderamente como trabajo. Fede, ¿y por tu caso? Lo mío fue diferente en el sentido en el que a mí me gustaban mucho todos los deportes, o sea, yo practiqué tenis, natación, básquet, lo que se te ocurra. Y es como que me gustaba tanto el deporte que empecé a aprender en las reglas y qué sé yo, y me gustaba charlar de eso. Sí. Entonces de repente hubo una persona, Nora Mena, le mando un saludo grande, que dijo, bueno, che, si tanto te gusta hablar de deportes, vení y habla de deportes. Sí. O sea, y desde ahí, muy chico, 13, 14 años, fui a la radio en un programa de chicos y empecé y la verdad que me gustó un montón. O sea, tipo agrandadito así, que veíamos una nosotros. Especie de agrandadito y me gustó y qué sé yo, lo empezamos a hacer más seguido. Y la profesión yo creo que nace de ahí, ¿no? De eso de que está, o sea, no es algo que hay que buscar mucho, es algo que se siente. Y bueno, a la par siempre fue el amor por el fútbol que tenemos todos, o sea, desde el primero al último de los periodistas deportivos sin lugar a dudas. Y bueno, nosotros también desde nuestro lugar, como en algún momento ex deportistas. Sí. Entonces, claro, la pasión por ser entrenador también fue algo innoto y que ahora lo disfrutamos mucho porque además es algo que nos une también, sí. El periodismo y la posibilidad de trabajar en un cuerpo técnico. Ahora, se da esta posibilidad del periodismo, del cuerpo técnico y del fútbol. Pero en tu caso, ¿cómo fue la experiencia de haber sido árbitro, por ejemplo? Claro, bueno, eso también fue como indagar. O sea, yo decía, mirá, o sea, estamos todo el tiempo hablando de fútbol, le mando un saludo grande a Marcelo Hoyos, y muchas veces no conocemos las reglas. Claro. O sea, vos vas a jugar al ajedrez y decir, a ver, pasame el tablero de reglas, lees las reglas y jugás. Sí. O vas a jugar al truco, che, ¿cómo se juega? ¿Cuáles son las reglas? Pero vas a jugar al fútbol y jugás, o sea, es intuitivo. Entonces dije, claro, che, por ahí estamos pifiando con el tema de criticar tanto a los árbitros desde un desconocimiento grande. Y entonces se me dio por dar o hacer el curso. Cuando empecé el curso, el profe Ramón Tornero me dijo, che, pero tenés para ser árbitro. Yo no quería saber mucho en ese momento. Empecé a probar en algunos partidos de inferiores, sí, casi como un hobby. La verdad que está bueno, pero no me encontré en ese lugar. Lo terminé haciendo también un poco porque quería ver de qué se trataba esto de sentir un poco el arbitraje de adentro. Que no es un buen sentimiento, claramente. No, eso quería decir. No sos uno de los buenos de la película, pero estuvo bueno y me sirvió mucho para por lo menos manejar un poco mejor el reglamento. Bueno, acá ese tuvo la experiencia de también haber sido árbitro, curso de árbitro, claro, y todo. Y en inferiores ya empezás medio heavy con el ambiente de los cuando padres. llegás tercera y cuarta es sí, otra cosa. Realmente no lo quiere nadie, o sea, claro, es una profesión sufrida. Sí. El que ame el arbitraje es por eso, o sea, porque tiene tanto de sufrimiento, de ser el malo de la película, o de que te termina agarrando y decís, che, pero no somos tan malos como nos pintan, entonces
terminás queriendo mucho la profesión desde el arbitraje, me parece. Claro. Y paralelamente estaba vos, Facu, pero en Buenos Aires, haciendo tu carrera en Boca, lejos de la familia, lejos de los afectos, concentrado en lo futbolístico, pero no dejas de estar lejos. O sea, hacer lo que te gusta, pero con esa dualidad que tenemos que tenías, mejor dicho, lejos de los tuyos. Sí, ese desarraigo que es por ahí lo más complicado. Igualmente en su momento, cuando me tocó hacerlo, después también irme lejos a Bielorrusia, también pasar Colombia, Venezuela, diferentes países, verdaderamente era algo que amaba tanto, jugar al fútbol, y lo deseaba con tantas ganas que no lo sufrí en ningún momento. Obviamente siempre tuve a mi familia a disposición para cualquier cosa que necesitara. Por ahí, al final, antes de justamente irme de Boca, decidir irme para irme a Europa, fue el momento más duro porque falleció mi abuelo, que era muy cercano, y algunas cuestiones más. Pero nunca cuando estuve afuera o estuve lejos tuve esa sensación de decir, uy, cómo quisiera estar en casa. O sea, claro, sentía como que eso era mi responsabilidad, era lo que yo había elegido, lo que quería hacer, y era de ahí empujar para adelante. Y creo que durante esos 4 años, 3 años y medio, hasta que decidí irme de Boca, fueron gran parte de lo que sucede hoy, o sucede ya hace un tiempo, con este amor por ser entrenador, que fue conocer a grandísimos entrenadores, grandísimas personas, por supuesto, también, pero puntualmente a Jorge Coqui Raffo, que era el coordinador de inferiores en ese momento, y que verdaderamente me abrió la cabeza de cómo mirar, entender el fútbol de otra manera, que por ahí era hasta un adelantado de la época, por lo menos para acá, para Argentina. Él, ya gracias a su cercanía con la Masía y con el Barcelona, lo que había sido el Cefar, el centro de entrenamiento de fútbol, que enseñaba el fútbol de otro lugar. Y la verdad que esos años de aprendizaje fueron muy, muy importantes. E intenté durante toda la etapa de inferiores, porque para etapas formativas suele ser mucho más sencillo llevarlos a cabo, y la verdad que con gran alegría de que se puede. Obviamente parecía siempre que está todo muy lejos, pero de la forma obviamente que se puede, con lo que tenés. Yo entiendo que se puede trabajar de lo más parecido posible y sacar grandes recursos. Y bueno, creo que esa época puntual de Boca me marcó para lo que es hoy mi carrera como entrenador. Y ahora yo quiero traerlos para esta parte de lo más cercano, al interinato, ¿no? ¿Ustedes esperaban en algún momento que esta situación ocurra? ¿Se les pasó en algún momento por la cabeza, en alguna charla, en alguna comida con la familia? Che, si pasa esto, si pasa aquello, ¿qué hacemos en este momento? En esta última etapa no, lógicamente, porque éramos parte del cuerpo técnico del Tano. Obviamente que desde que empezamos la carrera de entrenador a estudiarla, ya he recibido hace bastante tiempo, a dirigir en divisiones inferiores. El sueño siempre fue eso, o sea, llegar a dirigir la primera división. Obviamente de Central nosotros tenemos un cariño muy grande, conocemos el club desde muy chicos. En mi caso me tocó llegar en el 2007 a Central, hace casi ya 20 años que hago algo por el club, primero como jugador en inferiores, después también por suerte ingresó cierta cantidad importante de dinero por mi pase a Bielorrusia, bueno, algunas cuestiones más. Volver como jugador en el ascenso también, en la época de Ezequiel Medrán, ahora que me haya tocado estar como ayudante de campo también en el ascenso a la Primera Nacional. Tengo un arraigo muy grande por Central, entonces soñar dirigir ese club siempre existió. Obviamente que cuando nos tocó el primer interinato después de Víctor López, antes de la llegada del Tano, fue una gran sorpresa porque era un proceso nuevo que recién arrancaba, tenía pocas fechas y se dio muy de repente. También en nuestro primer año en primera local como cabeza de grupos, porque el año anterior habíamos sido justamente ayudante de campo de Luciano López Pinto. Y lo agarramos con una responsabilidad importante, con mucha alegría, obviamente, y nos sentimos a gusto. Fue una gran semana para nosotros, tanto es así que en aquel momento ya lo conocimos al Tano porque llegó sobre el final de la misma. Claro. Y nos expresó su interés de que alguno de los dos se quedara trabajando con él. Obviamente que el proceso de inferiores ya había comenzado, estábamos casi en el mes de mayo, el mes de mayo exactamente. Y era difícil dejar tantas categorías, manejábamos también la primera local, la estructura de inferiores se iba a debilitar muchísimo y por eso entendimos que no era el momento, y además haciéndole saber al Tano en ese momento también, como a todos los dirigentes, de que nosotros en algún momento queríamos hacernos cargo del equipo como cabeza, y el Tano nos dijo algo que fue muy importante, que no esperábamos que suceda tan rápido, pero que nos marcó mucho para después decidir estar con él al año siguiente, o sea, el año anterior que se logró el ascenso, que fue la mejor manera de que eso suceda es que me acompañen a mí, aprendan todo lo que puedan, y que cuando yo decida no estar más, ustedes sigan porque tienen la capacidad, el conocimiento y lo van a poder hacer bien. Hoy toca en un mal momento, obviamente nadie quería que el Tano se vaya, nosotros insistimos hasta el final, es más, hoy fue a saludarnos a todos en el entrenamiento y hasta hace un ratito me llamó por última vez, me está llamando más ahora que ya no está que antes cuando estábamos juntos,
Pero quedó una relación muy cercana, es casi un padre para nosotros, padre futbolístico sin dudas. Y bueno, a pesar de la tristeza, el dolor de su salida, nos toca obviamente como empleado del club hacernos cargo, porque así lo decidió la dirigencia de este momento, y es un desafío que aceptamos y que vamos a tratar de llevar adelante con muchísima responsabilidad. Y bueno, con esa sensación que teníamos al principio de en algún momento lo queremos dirigir al equipo, y nos tocó quizás el año pasado en un partido donde Tano no viajó como Sol de América, con Sarmiento y la banda también. Sí. Y bueno, ahora nos tocará de manera un poco más interina, pero oficial, porque definimos nosotros lo que queremos como plan de partido. Son una marca registrada, ya los hermanos Amarián. Para todos son los hermanos Amarián. No sé si es bueno o malo, pero claro, sí. Por ahí no sé si alguno está en pareja, pero para todos son los hermanos Amarián. Son nuestros hermanos Esqueloto, de acá de Salta. ¿Cómo se llevaron de chicos? ¿Les tocó compartir mucho, o el hecho de que uno esté jugando en Boca o afuera, por ahí no sé, le tocaba compartir cierto momento de reuniones o fechas particulares que... Nosotros, no sé, por ahí no se nota, pero nos llevamos 4 años. O sea, hay 4 años de diferencia, que es un tiempo. Facu ya está un poco cansado, por eso no se nota tanto. La cuestión es que igualmente, a pesar de esa diferencia de edad, siempre de muy chico compartimos. Facu desde muy chico fue un talentoso para el fútbol, para este juego, y obviamente que cuando sos chico el que juega bien lo querés en tu equipo, claro. Y más si sos el hermano, entonces donde íbamos a jugar lo llevaba. Al principio medio que lo llevaba porque llevaba a Facu, lleva a tu hermano más chico y lo llevaba, pero después cuando vimos que era bueno, lo llevo a Facu, o sea, claro. y mis amigos traerlo a Facu, o sea, claro. Que venga Facu y fíjate si venís vos. Pero bueno, y así se fue dando que compartimos muchísimo desde chicos, más hasta grupos de amigos, o sea, mis amigos son amigos de Facu desde que íbamos al colegio, y eso nos unió mucho. Pero también es verdad que en el fútbol y en lo que corresponde directamente ahora, que es entrenar equipos, desde muy chicos jugamos al PC Fútbol, al Fútbol Manager, claro. Y al principio por ahí éramos dupla, después ya nos empezamos a separar y muchas veces hubo encontronazos, o sea, hubo muchos momentos que no estábamos tan de acuerdo en lo que planteábamos en cancha, o que nos encontrábamos en partidos de los juegos que obviamente hacían que nos crucemos. Así que hemos tenido mucha cercanía, hemos tenido muchos roces, pero creo a lo largo del tiempo ahora nos encontramos en un momento de madurez, que seguimos discutiendo, que seguimos estando con nuestros encontronazos, pero que sabemos llevarlo de la mejor manera, y llegamos a un punto en común que nos da un beneficio a los dos. ¿Empezaron a hacer dupla, por ejemplo, en el PC Fútbol? Sí, claro. Semillita de por medio y tarde ahí. Sí, peor. O sea, Facu se vestía de Mostaza Merlo, le metías traje. Sí, claro. Sí, es real. Claro. Le metía traje, teníamos de 14 Vos tomabas la años, batuta entonces ahí. 12 años. Ahí agarraba y tomaba la batuta. No, a veces éramos juntos, a veces éramos separados. Cuando éramos dupla igual. Porque Fede decía que le gustaba más la ropa deportiva y a mí me gustaba más el traje. El traje, traje era la época de Mostaza Merlo, del Racing de Mostaza Merlo, y le metía 2000, le metía traje. Claro. Estábamos en el cuarto con la pizza compu, pero Facu de traje, y vos yo de jogging, y imagínate, mi viejo abría la puerta, miraba y cerraba y se iba. Gritábamos a la computadora. Dejamos un número de un psicólogo y se iba. Claro, bueno, sí. Le gritábamos a los jugadores de la computadora. El fútbol fue lo primero que por ahí era más rápido, ¿viste? Porque era el resultado y salía. Claro. Después vino el Fútbol Manager, que ahí sí ya era vestirnos así, hacer una carrera, gestión completa, dejar la compu donde estarían las cámaras ahora, e irnos hacia atrás con la silla como si fuera el banco y pararnos a dar las indicaciones. Era una locura. Era completa, pero los fines de semana eran encerrados ahí. Sí. Fue una pasión que tuvimos desde muy chicos, y que verdaderamente tuvimos esa cercanía porque nos gustaban las mismas cosas. A tal punto era tanta la locura que ese Racing, bueno, obviamente fue el campeón, y jugaba mucho los viernes a la noche. Y yo tenía la cama en diagonal al televisor que estaba arriba, entonces usaba la cama de banco de suplente y yo me paraba como si yo fuera Mostaza Merlo y hacía jugar ese Racing. Tirabas cuartita. Tengo que decir, perdón. Sí. Y me gustaba mucho enojarme y tirarme, o sea, no sentarme en el banco, sino tirarme en el banco y levantarme en la tebol. Claro. Pero bueno, era locura. Sí, tengo que decir que cuando éramos en contra, los arbitrajes siempre favorecían a los equipos de Facu. No sé por qué, o sea, en todo juego. De chiquito aprendió las manos. Sí, una cosita. Siempre gané, obviamente. O sea, terminábamos empatados, qué sé yo, pero siempre había penales en contra. Yo tenía expulsados, era. Además, yo hasta hace poco. Escándalo. Jugamos el último Seguimos jugando. que claro, lo seguimos utilizando porque.
Hoy es casi como un simulador. Una herramienta de laburo. Un simulador de Sí. los entrenadores. Esos Sí. simuladores como lo mismo para cualquier otro deporte, el simulador de Fórmula 1, lo que fuera, porque además tiene una base de datos importantísima Sí. y además te da lucidez porque Sí, tenés un montón de herramientas para utilizar. Te ayuda mucho. Y bueno, justo cuando ascendimos nosotros con Central, nosotros siempre lo hacíamos en los viajes, aprovechábamos los viajes largos Claro, de Ahora micro en el Federal. y jugábamos en la compu. Y Imagínate, el Tano lo veía jugar no y tenía era... nada, El Tano no tiene No tenía teclado, creo, en la ¿Qué hacían? Gol y gritaba gol. Claro, todo lo vivíamos igual en el micro, Igual. o sea, toda la gente que iba en el micro. no El podía Tano, tener. ¿cómo que estás comprando jugadores? La computadora del Tano no tiene teclado, claro, imagínate Y a que mí, va a entender. a mí me tocó ganar la B Nacional con Chacarita. Así Sí. que Ah, la gané sí. hace poco tiempo en la categoría. Era una época en la que Gimnasia, por un error, apareció Era con muy mucha difícil. guita. Sí, sí, apareció sí. con mucha guita y Pero era como- a las 4 fechas era número rojo, ¿no? Claro, No sé, pago eso de sí. sueldo, te mataba. Sí, ahí se venía abajo, Sí, sí, pero sí. podías hacer una Un carrera. juegazo. Sí. Yo me acuerdo de pasarse. Lo tengo acá, pero no me animo a jugar porque es inviciable. digamos. Sí, Mal, sí, mal. pasa. Bueno, los viajes del Federal era así, o sea, como teníamos viaje largo era ponernos a jugar todo durmiendo y nosotros jugando ahí. Volvías de Formosa así en Claro, absoluto sí. nada y jugando ahí. No, y además tuvimos la ventaja en el Federal que volvíamos la mayoría de los partidos visitantes con buenos resultados. Claro. Casi siempre o ganando o empatando. Entonces era alegre la vuelta. Claro. Por ahí cuando volvés con la derrota no querés ni mirar en el celular. Imagínate si vas a jugar algo en la compu. O jugás medio tristón ahí, pero sí. No, no, ni no hay jugar, no hay chance. manera. Pero cuando ganás era. Me era imagino un show. un gol a decir un resultado 3 de la mañana y Colapinto Colavino sin entender nada. Claro, Colavino, Colavino. Colavino le quisimos mostrar y tampoco no entendía nada. Claro. Reacio la gente al fútbol manager. Y la gente grande sí. Sí, es que sí. Claro. Todas las comunidades. Además, son casi así. Altano en uno de los últimos viajes, creo que fue a la semifinal con Santa Marina, no me acuerdo a cuál, no, porque ese fue en avión, el anterior Sí. puede ser. Ah, 9 de julio. A 9 de julio le quisimos agregarlo, viste que en el Fútbol Manager vos podés Claro, agregar un entrenador. claro, sí. Lo quisimos agregar a Altano, No quise. pero iba a ser, no, fue imposible. No, No, porque además no se quería sentar 2 segundos a mirar. Claro, la ¿no? cosa. O sea, Claro, Imagínate, quieto, era ¿no? imposible. Sí, claro. Claro. Y el Fútbol Manager, el PC Fútbol, todos estos juegos, por ahí, ¿qué les dio que vos decís, che, mira, yo me acuerdo de esto y puede funcionar? ¿Alguna herramienta, algo Ejecuté que, una táctica de ahí. También. táctica o algo que vos decís, che, esto la verdad que lo pusimos en práctica, funcionó y por qué no? Sí, es muy interesante lo que tiene en cuanto a la jugabilidad y a la base de datos. Que, Big Data, que- claro. que el primero de Big Data es impresionante. Hay muchos jugadores que te aparecen ahí como jóvenes, Sí. que al poco tiempo, por ejemplo, nosotros estábamos jugando últimamente al 2023 y hoy hay jugadores de esa época, jóvenes de los equipos, que son importantes en la categoría, por ejemplo. Y entonces te da esa posibilidad de arriesgar quizás en un mercado de pases o algo Casi por el un estilo. scout. Casi es como que te hace un scouting propio. Y después es muy, muy bueno la parte de la jugabilidad porque vos podés elegir todo, o sea, el esquema, el tipo de táctica, de estrategia que vas a utilizar, si vas a hacer salida en corto, salida en largo, si los laterales van a atacar por dentro, por fuera, bueno, todas las herramientas que tiene el juego. Y cuando lo lleva al juego, verdaderamente ejecutan de esa manera. Y es muy bueno ver cómo hay algunas estrategias, tácticas, digamos, esquemas, que por la propia compu son muy difíciles de contrarrestar. Claro. Y que obviamente te prenden una lamparita de decir, che, verdaderamente son poco probables de defender en algunos espacios. Y te abre la cabeza hasta de ese lugar. Obviamente que lo más importante que tiene es toda la parte de Big Data, de manejo de casi como una empresa del club, Sí. que lo gestionás completamente. Pero es interesante en todos los aspectos, por eso es casi un simulador. Ahora es difícil también usarlo como fuente, porque no sé, un técnico como el Tano, o por ahí se lo explicas a un dirigente o a un hincha que es de vieja escuela, que te está dando todas las herramientas, el scouting, todo, y vos le decís, che, pero mira, hay una baja probabilidad, o estadísticamente, o matemáticamente, es muy probable que ataquemos mejor por adentro que por afuera, que cuestiones que hayas analizado, que por ahí es más reacio de nada, hay que jugar de Sí. otra forma. No sé si les tocó o por ahí A ver, siguieron con esto. O sea, hay que siempre tener en cuenta que el que resuelve es el jugador. O sea, el Claro. juego es del jugador y el jugador es el de la vida real. Pero ahora, cuestiones que te puedan llegar a acercar a darle herramientas a él, porque al fin y al cabo somos ayudadores de los jugadores, a que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera, o sea, darle cierta comodidad o decirle, mira, acá puede haber una ventaja o no, para nosotros sirven y vienen y están de 10. El Tano por ahí en su momento era reacio, es verdad, le costaba, o sea, él cree que el jugador tiene que sentirlo y resolver, pero nos dio mucho lugar y en eso fue muy abierto. Obviamente que la decisión la tomaba él, la decisión final,
pero nos dio lugar, nos dio la posibilidad de hablarlo y hasta en algún momento de implementarlo, así que yo entiendo que sí, la gente por ahí o los entrenadores más grandes, más avesados van por otro lado, pero creo que si se pueden ayornar esas dos corrientes está muy bueno, porque también nosotros no vamos, o sea, no es que vamos a ver una estadística que dice, no sé, Astina, que nos toca enfrentarlo ahora, siempre tira los centros de zurda el 98% de las veces. Y le vamos a decir al marcador, che, solamente tapar en la zurda. Claro. Y cuando nos salga para la derecha y nos morimos todos. Pero sí es una cuestión de decirle, mirá, mayormente prefiere este lado, fíjate de cerrarlo así o así, y bueno, ya después el jugador resuelve. Y además, por ahí la ventaja que tuvimos nosotros con el Tano es que, como fue nuestro inicio y veníamos de las formativas, que además acá en Salta por ahí no están del todo explotadas, entonces con pequeñas cosas que vas incorporando, el jugador o el chico agarra muy rápido, absorbe muy rápido, entonces se empieza a ejecutar y vos ves y decís, uy, qué sencillo que es esto, o sea, laterales por dentro que funcionan muy bien, armar cuadrado dentro, qué sé yo, profundidad a través de los extremos. Sí, el chico es muy fiel. Subir un lateral y cerrar un extremo, dejar un lateral casi como stopper, o sea, y el chico lo hace y cuando ves que sale decís, bárbaro, esto es facilísimo. Obviamente que cuando la dificultad va creciendo, cada vez ejecutar eso es más difícil. Quizás para nosotros haber ido de una sin tener esta parte previa con el Tano y además mismo con el Tano y sus pensamientos, hubiese sido un choque para nosotros de darnos contra la pared, decir, che, no está funcionando como funcionaba en inferiores, lógicamente, porque no es lo mismo. Y el Tano nos puso muchas veces en órbita de que sí hay muchas cosas que sí funcionan y otras cosas que por ahí son un poco más complejas, que necesitan un poco más de tiempo, otras herramientas, otro estilo de juego, otro estilo de temporada, de liga en realidad en la que jugás, de campeonato. O sea, la Primera Nacional no te permite tanto espacio, hay mucha presión por presión, segunda pelota, es mucho más rigurosa en ese sentido. Entonces hay cuestiones que no la podés llevar tanto a cabo. Otras que sí. Obviamente que el Tano fue muy abierto, nos dio muchísimo lugar. Obviamente que de repente, cuando pasaba algo en contra de esas cosas, él se alegraba, por ejemplo, en aquel momento de la conferencia del técnico de Porto, que ahora se me acaba de Anselmi, cuando dijo los datos exactos de 4,5 segundos. Porto pierde el fin de semana. Y entonces el Tano estaba feliz de la vida. Claro. Y igual nosotros le explicábamos que no éramos tan fundamentalistas de eso. O sea, gracias a él nunca llegamos al punto de creer sí o sí a rajatabla en eso, y como que eso era, o sea, entendimos con él y con lo que nosotros tenemos, que obviamente el fútbol siempre va a ser de los futbolistas y que todas estas cosas son herramientas, todas. O sea, si las tenés mejor, es lo mismo el GPS, el equipo interdisciplinario, o sea, si tenés un médico, mejor que si no lo tenés. Pero no significa que con el médico vas a ganar 4-0 todo el partido, pero mejor si lo tenés. Totalmente. No es que si lo tenés al médico y perdés, echarlo al médico porque igual perdemos, no. O sea, son herramientas que te sirven, que por algo todos lo tienen. Y bueno, gracias a eso, o sea, que se logró esa dualidad de ideas y de pensamientos, creo que nosotros crecimos muchísimo sin dudas, y que, sin lugar a dudas seguramente al Tano algo le habrá quedado también de lo nuevo, como, che, esta herramienta está buena, y era lo más importante, o sea, compartir ese tiempo, esos conocimientos, nosotros usarlo muchísimo, exprimirlo al máximo, porque tiene una experiencia bárbara. Y él también agarrar un poco de juventud. Sin duda que esa fue la base. Esa fue la base de por qué también sucedió todo lo que sucedió desde nuestra parte. Después los jugadores hicieron todo su trabajo y por eso se consiguió un ascenso después de tanto tiempo. Que hoy, con la realidad que tenemos, lamentablemente parece en el olvido o como si hubiese sido sencillo o hasta como si hubiésemos tenido la obligación de hacerlo, pero no hay que olvidarse que Central estuvo 37 años para volver a esta categoría. Y eso significa que ni era la obligación ni era tan sencillo, porque hubieron muchísimos años en que no se pudo. Entonces, todo eso quedará para siempre. O sea, haya pasado lo que haya pasado, pase lo que pase ahora de acá en adelante, lo que se consiguió el año pasado entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes quedará para la historia del club siempre, no cambiará. Yo creo que sí, para cerrar esa idea, porque se me vino justo una frase del Tano a la cabeza ahora que fue cerrando un poco el ciclo. Él terminó con esta idea de, mira, no es lo mismo que yo te diga andá y pescá, tráeme un pejerrey, a que yo te diga pescá, pero toma esta caña, toma este reel, allá hay pique. Ahora, después el que va y tira la caña sos vos. O sea, un poco tiene que ver con eso, encerrando esta idea de, bueno, hay herramientas, te las doy, resolvé. Entonces es parte de las dos cosas. Que yo, me quedé imaginando un poco cómo serán ellos jugando a la simulación y todo, para preguntarles qué estilo de juego le gusta pregonar a Facu por un lado, a Fede por el otro. Yo calculo que deben chocar, porque los hermanos, algunos los deben estar viendo en el streaming, deben decir son hermanos y piensan parecido, piensan igual, pero yo creo que hay
Siempre una dicotomía, hay un extremo de un lado. Yo te voy a del decir otro. una cosa. A ver. Pero esto es estadístico, ¿no? O sea, esto es estadístico. Sí. Chaca fue campeón de la Primera Nacional, es verdad. Tenía 5 defensores, 3 mediocampistas, o sea, 8 jugadores dispuestos a defender. A defender. Un volante organizador y un punta. O sea, el punta estaba Claro. Solo. y si ganaba 1-0, 1-0. Yo con Ferro jugaba 4-3-3, terminé cuarto, me metí en reducido, perdí 6-3 en el reducido, ya eran todos partidos de tenis. Claro. Así jugábamos. No, Ahora, pero- Facu no lo vive así en la vida real, pero en el juego, con tal de ganar, Sí, te pone doble arquero. O sea, ese es mi tema. O sea, en el juego había que ganar. Y, Sí. la computadora es la computadora. O sea, contra la computadora no puedes. En la vida real, de última, vos acomodás algunas piezas. Ahí ya cuando estás jugando a la compu, jugás a la compu. Y empecé yo con Chaca también con mi verdadera identidad de equipo ofensivo, mucha gente en ataque, 2 extremos, etcétera. Y perdíamos. Y entonces vos tenés que salvarte. Y obviamente fue a la línea de 5, Bueno, pero 3 habla volantes de- defensivos, el enganche y Luciano Jiménez solo ahí de delantero. Claro. Pero habla de un Facu competitivo, recontra competitivo, que contra. divertirse, no importa, yo quiero ganar. Pero en el compu es para quiero ganar. Que sí, puede ser muchas veces un problema, pero verdaderamente me divierto ganando. Si no, Claro. o sea, para mí no hay diversión. O sea, la diversión empezó cuando terminó el juego y vi que gané. O sea, Claro. ahí empiezo a Ahí estar la feliz y cual. alegre. Hasta eso era todo competencia. Sea en el Fútbol Manager, el PC Fútbol, la escondida, la pilladita o cualquier cosa que jugara. Después, a mí la enseñanza de Coqui Raffo, que me trajo todo de lo que fue la enseñanza de la Masía del Barcelona, me hizo estar muy cercano a Guardiola en mis primeros años de estudio y obviamente leer todo tipo de libros de él, de escuchar todo tipo de entrevistas, que además a mí me tocó estudiar, fue también en la Universidad de Menotti, que es disertante, o sea, hay clases grabadas del mismo, de Juan Malillo y gente que piensa de esa manera. Con la apertura también de escuchar y leer mucho de Simeone, de Mourinho, ahora de Scaloni, de Ancelotti en su momento, de Zidane, de Gallardo también, por ejemplo. Tratar de sacar lo mejor de cada uno, pero si vos me decís a mí qué equipo es el que más te identifica a nivel mundial, obviamente en su momento, que me gustaría en algún momento de mi vida lograr que mi equipo juegue algo parecido, el mejor Barcelona de Guardiola o el mejor Manchester City. O sea, es eso, o sea, el juego de ataque de posición, utilizar diferentes carriles de diferentes alturas y aprovechar siempre las superioridades numéricas, hacer saltar a los rivales en diferentes sectores y aprovechar esas dificultades, buenos perfiles de los internos, paciencia para mantener la posición. O sea, de eso se trata, que es mucho de lo que sí ejercimos y ejecutamos en divisiones inferiores, que es lo que tanta alegría nos daba ver que en el fútbol de Salta, nuestros equipos en este caso, con chicos que son fantásticos y que el año pasado hicieron parte importantísima del ascenso, como Ramiro Enríquez, que hoy le toca estar en Unión de Santa Fe, Nahuel Carral, Hugo López, Gabriel Tapia, el propio Mauro Matorra siendo un poco más chico, Gonzalo Castilla, Jere Varga, Manu Silveira, Emma Quiroga, hasta Jorge Villada, que ya dejó el fútbol, que lo ejecutaron a la perfección, porque fue solo una idea mía de decir, en algún momento de mi vida en Boca jugué así, me enseñaron que el fútbol se jugaba así, de esta manera, voy a ver si como entrenador se lo puedo llevar a alguien a cabo adelante, y ellos lo ejecutaron bárbaro, y hasta tengo grabados los partidos, porque desde que empezamos nosotros siempre trabajamos con videoanálisis, o sea, modificamos un poco todo lo que era la realidad de acá del fútbol de Salta, para tratar de obviamente darle más herramientas a los chicos, que al fin y al cabo trabajamos para ellos y para nosotros seguirnos nutriendo, y de vez en cuando agarro algunos videos, lo miro y digo, qué impresionante cómo verdaderamente juegan esos chicos, porque el pasaje de verdaderamente no tener casi conocimiento táctico a todo eso era muy grande. Claro. Y vos ves el video y decís, wow, o sea, qué impresionante, Sí, verdaderamente. qué difícil pregonarlo y traerlo para los más chicos. Lógico. Que evidentemente sí, siempre es importante, ¿no? Que también las inferiores sean protagonistas, que los chicos sean una pieza importante para los equipos. Ustedes son un poco de ese estilo, les gusta más, me doy cuenta, digamos. ¿Qué opinan en relación a eso? Es muy bueno que le demos oportunidad a los chicos, más en el interior aún, porque hay una realidad, o sea, los clubes del interior tienen déficit por todos lados y mucho desde la economía, entonces poder gestar la posibilidad de que crezcan estos chicos significará en algún momento dividendos. Obviamente que hay que hacer una inversión, obviamente que hay que estar encima y que hay que capacitar también, capacitarnos nosotros los entrenadores para poder enseñar y para poder darle la mayor cantidad de herramientas posibles,
pero entendemos que por ahí está la clave para el futuro, o sea, de decir, che, ¿por qué no vender un salteño? Pero venderlo de verdad, o sea, de tener un jugador que digamos, bueno, este se pudo vender bien y abrió la puerta a que se venda otro y otro, que en algún momento en Gimnasia y Tiro se había logrado con Esteban Burgos, con Ivo, con Mambrú, con una continuidad de por ahí surgir en las divisiones inferiores, y que hoy lo queremos lograr en Central también, porque Central tiene las posibilidades, ha logrado competir al máximo nivel, bueno, ha sido campeón de divisiones inferiores en los últimos años, compite muy bien en los regionales, los chicos están concientizados, tienen un trabajo enorme desde el organizativo, lo que trabaja Luciano López a destajo es impresionante, lo marcan los resultados, que por lo general puede también no suceder. Entonces, de decir, bueno, de a poco o como se vaya dando, tratar de ir mechando a algún jugador, nos pasó el año pasado de meter muchos chicos, para que en algún momento ese chico, digamos, bueno, ahí está, se pudo vender bien y esto viene directamente al club, que va a ser ultra positivo y es un sueño también que tenemos. Y ahora, y el contrapunto, los jugadores grandes, porque eso también preguntaba Juan en el chat recién, ¿cómo toman esto de le das las herramientas, le das la tecnología, la facilidad, pero son también un poquito reacios a esto o se adaptan y lo toman? ¿O hay de todo un poco? No, el jugador cada vez más exige más porque tiene las herramientas más al alcance de la mano. Obviamente el jugador de antes era mucho más resolutivo quizás en cancha desde la iniciativa propia de la creatividad, o sea, del sentir. En este caso, el jugador de ahora sabe que existe el GPS, sabe que existe el videoanálisis, mira mucho lo que pasa en el fútbol europeo, entiende de táctica, entiende de estrategia, la mayoría tiene intenciones de ser entrenador. Entonces, la exigencia del jugador grande es altísima en cuanto a dame esas herramientas, o sea, las necesito, o sea, son parte de mi día a día, porque sé que existen y sé que me terminan funcionando. Después obviamente que hay de todo, o sea, hay jugadores que le dan mucho más valor a que vos le des informes individuales de cada rival, de cada jugador, de cada rival, dónde están las ventajas, qué puede llegar a ser, cómo es el parado, dónde están las estadísticas de los goles, en qué cantidad de minutos, lo que fuera, que se nutre mucho más de todo eso y se siente seguro para poder llevar el partido adelante. Y hay algunos que obviamente son del viejo potrero, digamos, que le prestan verdaderamente poca atención y confían muchos en sus habilidades, pero sin duda que ha evolucionado tanto el fútbol que el jugador va mucho más para el lado de querer tener la información. Claro. Después la lleva a cabo y la ejecuta como puede, siente o debe, porque es el protagonista, y ahí adentro cada jugada, cada partido es distinta a la otra, o sea, nunca se repite una, por eso es dinámica de lo impensado. Pero sí la solicita porque obviamente la necesita para sentirse seguro, sin dudas. Claro. Y a vísperas del partido de lunes, bueno, una de las críticas que siempre tuvo constantes en este ciclo del Tano de B Nacional es que no había un equipo definido, no era un equipo que salía de memoria. ¿Qué se viene trabajando? Tenemos un partido de lunes con San Telmo. Sí. ¿Qué vienen haciendo? Nosotros obviamente somos parte de ese cuerpo técnico, de esa línea de trabajo y fuimos parte de esa rotación tan grande de jugadores, que es una realidad que está en la estadística. O sea, hemos utilizado 29 jugadores sobre 35 del plantel, lo que obviamente es mucho. Suele suceder, obviamente, el cambio de categoría, tener tanta cantidad de jugadores, por ahí siempre los resultados cuando no acompañan te da la sensación o el parecer de que, bueno, quizás la solución está afuera, y al tener tanta cantidad decís, bueno, quizás por y después cuando terminas dando cuenta, rotaste mucho y no terminaste justamente de consolidar algo bien claro. A pesar de eso, el Tano en su rotación, o nosotros como cuerpo técnico en nuestra rotación anterior, fue sobre una base. O sea, hay jugadores que jugaron prácticamente todos los partidos y que se perdieron algunos, tuvo que ver por quinta amarilla o cuestiones por el estilo. Después sí hubo rotación en diferentes puestos, pero por lo menos hay 5 o 6 jugadores que se mantuvieron. Que obviamente te lo exige el hecho de tratar de encontrar una solución. Puede pasarte, o sea, son estrategias y formas. Nosotros lo que le dijimos a los jugadores el miércoles a la tarde, que empezamos los primeros entrenamientos, fue empieza de cero. O sea, desde ese día miércoles en adelante, mientras estemos nosotros, será una competencia diaria donde tenemos que elegir lo mejor que veamos para el lunes, porque el lunes tenemos verdaderamente una final, como cada partido con Central. Y el que llegue el lunes de buena manera será el que haya rendido cada día al máximo. O sea, cada día es igual de importante que un partido. Ese fue el mensaje. La verdad que lo asumieron muy bien. El trabajo de ayer y de hoy fue muy bueno desde ese sentido. Obviamente con el golpe duro de la pérdida del entrenador, de los resultados, anímicamente se están levantando. Pero se nota un convencimiento muy claro de las formas, de la línea y de que quieren estar. Que al fin y al cabo era lo que más nos importaba a nosotros. O sea, esa reacción inmediata
que el jugador siempre tiene, porque es el que pierde, al fin y al cabo, como decíamos recién, o sea, juegan ellos. O sea, nosotros somos secundarios, pero el protagonista real es el futbolista y le duele mucho la derrota. Y bueno, esa respuesta fue positiva y a partir de ahí estamos en el análisis. Estamos acercándonos más al partido, sabemos que es San Telmo, que puede hacer que no, dónde lo podemos atacar, dónde nos puede por ahí doblegar un poco o con qué nos puede complicar. Y en base a ese plan de juego y a lo que veamos de rendimiento de los jugadores, vamos a tomar la decisión que mejor creamos para el lunes. Ahora, con respecto a esto, se da la posibilidad, la dirigencia, por ser empleados del club, le dice, muchachos, se van a quedar. ¿Cómo se llevan por ahí con el afuera? Porque se ha generado mucho debate con esto de que si deben continuar o no deben continuar. Nos ponemos todo en moralista, nos ponemos en todo de que si deberían o no deberían. Pero está también el que opinaba últimamente, quizás con mala intención, con mala leche, afirmando el tema de la cama. Que bueno, los Samarián le hicieron la cama al Tano. Eso... Obviamente que es una situación que se generó y ¿le llegó? La conocemos. Sí, llega, obvio. Pero no nos metemos, o sea, la conocemos, nos llegó, pero no es algo que nos metamos en punto a punto a ver qué sucede. Pero para mí es tan sencillo como decir, o sea, todos los que estábamos ahí adentro sabíamos lo que nos dolía cada derrota. O sea, si para hacer una cama o hacerle una cama al Tano teníamos que perder tanto y sufrir tanto, no, o sea, no estábamos dispuestos a eso porque nadie está preparado para perder. O sea, no venimos a jugar ni los jugadores, ni nosotros a entrenarlos, ni el Tano para dirigirlos, para perder en ningún momento del juego. O sea, nadie sale a un juego a perder. Entonces ya partiendo de esa base es muy difícil pensarlo. Porque además somos el equipo que logró el ascenso. O sea, claro. Si hubiésemos tenido tanta situación con el Tano, hasta hubiese sido más fácil que pase en el Federal y no tanto en la B Nacional porque quedás el doble de expuesto. O sea, se dio así. Realmente intentamos hasta el final que él pueda continuar con nosotros y nos hubiese encantado que se pueda revertir el barco con el Tano a la cabeza. Pero bueno, entendemos que también hay opiniones y del fútbol opinan todos y de las personas opinan todos, claro. Y no nos podemos volver locos por eso porque es algo que está, tratamos de mantenernos al margen. Sí, no influye en absoluto, o sea, cada uno puede decir y opinar lo que quiera. Nosotros lo que nos da la tranquilidad es lo que te decía recién, o sea, el Tano llamándome más ahora que antes, sí. Hablando mucho de diferentes cuestiones, hasta yendo hoy a la práctica a despedirnos, a todos, al plantel, a todos nosotros como cuerpo técnico, después de la práctica llamándome de nuevo, o sea, seguir en contacto, que las declaraciones del mismo, el otro día, explicando el porqué. Y esto que te decía al principio, o sea, nosotros estábamos en el club antes de la llegada del Tano, nos sumamos o trabajamos en el plantel profesional justo esa semana de su llegada, previo a que él asuma como entrenador. Existió ese primer contacto como para decir, trabajemos juntos, y no lo hicimos por la estructura del club, o sea, nosotros podíamos haber sido ayudante de campo del Tano en el 2023, claro. Y empezar a trabajar desde ahí. Y en ese momento, como ahora, como empleado del club, pusimos al club por delante. Y dijimos, si nosotros, que tenemos la primera local, Fede manejaba la tercera, yo la cuarta y la quinta, dejamos 4 categorías sin entrenador, seguramente le generamos un conflicto a la institución. Claro. Y el club está por encima de cualquier situación y de todos nosotros. Y le fuimos claro al Tano. Tano, pasa esto. Y el Tano lo pudo entender. O sea, obviamente que dijo, vos tenés que priorizar Federal A, que la primera local en ese momento. Pero cuando le expresamos todo esto, o sea, le abrimos el panorama, lo entendió a la perfección. Y eso hizo que en el 2024, cuando se iniciaba todo, pudiéramos trabajar juntos. Porque ahí sí la estructura de inferiores se podía manejar de otra manera. Entonces, mi pregunta es, si nosotros en ese momento tomamos la decisión de quedarnos en inferiores y no ir al plantel del Federal A en aquel momento, ¿por qué ahora que le aceptamos al club lo que nos pide, que es háganse cargo del plantel profesional, estaríamos haciendo mal ahora? Y en ese momento, ¿qué hicimos entonces? Claro. Porque fue igual a la inversa, o sea, siempre poniendo el club por encima de todo. Pero como te digo, o sea, nosotros tenemos tranquilidad, sabemos cómo es el trabajo diario, sabemos todo lo que hicimos del primer día hasta el último con el Tano, sabemos verdaderamente todo lo que le pedimos que siga y que lo tratamos de convencer porque estamos convencidos que se va a revertir la situación y que con el Tano también lo íbamos a poder hacer. Sabemos la relación que tenemos todos con él, lo que debemos al club, cómo trabajamos. Y también entendemos que si esto no hubiese sido así, o si hoy ya hubiese llegado un entrenador y no nos tocara dirigir el lunes, y nos dicen, bueno, su nueva responsabilidad es abrir y cerrar la puerta de la cancha, o manejar la escuelita, o volver a inferiores, y lo iríamos a hacer de la misma manera y con la misma pasión, porque trabajamos para el club, hasta claro. Que por lo menos trabajemos. El día que nos vayamos del club, trabajaremos en otro lugar de la misma manera, porque de eso se trata. Es más, antes de venir para acá estábamos ahí, como casi todos los días, todas las mañanas y todas las tardes, con y sin el Tano, es la realidad.
pero bueno, después cada uno puede decir lo que quiera. Ahora, se habla dirigencialmente que es un interinato, que no sería descabellado de que dirijan inclusive el partido con Chacarita. Y viene y se da la fortuna o la posibilidad de que sacan, no sé, 4 de 6 o 6 de 6. Y convencen a la dirigencia, convencen al mundo central. Siempre se dijo, en Salta hay material, pero hace falta alguien que se anime con jugadores, con chicos locales. No sé si viene el caso del Pollo Rojas o Sí. ejemplos así. Viene la dirigencia o un dirigente y dice, muchachos, ¿sabe qué? Queremos apostar a ustedes. ¿Están en condiciones de decir, tenemos todo, tenemos cuerpo técnico, tenemos todo como para hacernos cargo de la situación? Sí, sin duda que sí. O sea, agarrar el interinato es exactamente igual. O sea, la dirigencia diciéndonos, necesitamos que cumplan con esta función porque en este momento no hay un entrenador oficial y ustedes como empleado del club lo pueden hacer y nosotros tenemos un equipo de trabajo que lo resuelve. O sea, de eso se trata. Obviamente que nos preparamos para eso, estudiamos mucho tiempo y seguimos haciéndolo y nos capacitamos para eso. Después el fútbol ganan y pierden todos, el resultado puede ser positivo, negativo, neutral, puede ganar, perder o empatar, que eso no va a determinar la capacidad de nadie. Algunos ganan un poco más, un poco menos. A nosotros nos tocó empezar de una manera fantástica, que es consiguiendo un ascenso dentro del fútbol profesional, y ahora nos toca pasar por ahí un mal momento, pero que es lo que viven todos los que están adentro, futbolistas, entrenadores, dirigentes. Si eso sucede, estamos preparados. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? Que mañana a la mañana tenemos que dirigir al plantel pensando en San Telmo, pero que lo vivimos día a día, o sea, sin saber qué va a pasar después. O sea, cuando termine la práctica, veremos qué pasa y seguiremos trabajando sobre San Telmo, pensando en trabajar al día siguiente, y así. ¿Y qué tipo de partido esperan con San Telmo? ¿Y qué esperan que el hincha haga en relación a esta situación? El hincha apoyar al equipo, alentar. El hincha de Central es súper pasional, es un hincha fanático, es un acompañador total de la institución. Este es el mejor momento del club de los últimos años, sin lugar a dudas. Está jugando la Primera Nacional. Obviamente que nadie quisiera verse en ese lugar de la tabla, en una categoría muy compleja, con rivales muy duros, muy difíciles, pero que podríamos estar en otra situación, en otras circunstancias, pero que el hincha va a acompañar eso, sin duda, nunca lo dejó de hacer. Es más, yo me acuerdo haber estado en el club en el año donde lamentablemente fue la transición de Federal B a Regional Amateur y no se jugó durante toda la temporada. En 2018. Claro, solo con River en la Copa Argentina. Y se jugó justo con Juventud Antoniana en la primera local, un clásico ida y vuelta, que Central gana 3-1 en la cancha de Juventud, 3-2 en cancha Central, Sí. y se llenó toda la calle de Martín Cornejo. O sea, Claro. el hincha de Central acompañó en un año donde no se pudo jugar por nada. Imagínate si no lo va a hacer en Primera Nacional. Eso está descantado y el hincha quiere que nos vaya bien y nosotros queremos también darle una alegría porque verdaderamente se lo merecen por todo su apoyo. Y después va a ser un partido contra un rival que perdió un solo partido de visitante, Sí. que es muy complejo, que tiene una identidad, una forma de jugar que es muy interesante, muy ofensiva, que es muy peligroso en transiciones y que también obviamente tiene algunas debilidades que vamos a tratar de aprovechar, tratando de ser lo más equilibrados posible para poder sacar esa pequeña ventaja dentro del juego, que nos dé confianza, seguridad al principio y poder manejarlo como nosotros queremos y juegue un poco más a lo que pretendemos nosotros que ellos, y con el convencimiento de que a los jugadores se lo nota verdaderamente bien para sacar esto adelante y que va a salir todo bien el lunes. Y a la hora que ustedes les comunican que tienen el interinato, hay que asumirlo, que tomar las riendas, ya en ese momento tienen un 11 definido, piensan esperar hasta el último día, hasta el Mirá. último momento. Saliendo de la reunión que tuvimos con los dirigentes cuando nos comunicaron que lo del Tano era imposible y que nosotros íbamos a tomar la rienda, lo primero que hicimos fue llamarlo al Tano. Y después de eso, bueno, justamente esa pregunta, ¿cómo formamos? Y la verdad es que creo que llegamos a un consenso y también con el resto del cuerpo técnico de decir, bueno, veamos la semana. O sea, porque además, no solamente desde lo futbolístico es un momento delicado, sino también de lo anímico. O sea, el jugador te hace saber si está entero, si siente esa responsabilidad, o por ahí si le pesa un poco. O sea, es una cuestión de ver cómo... No es chamullo el que mejor esté, digamos. No, claro, No, pero para claro. nada. Es una reacción directa y no significa que el que mejor esté sea el mejor de, no sé, o sea, sea el Messi del plantel y el que peor. No, puede ser diferente, o sea, cada uno siente diferente y reacciona diferente. Entonces, la idea nuestra fue esa, decir, bueno, hay que empujarlos, que compitan y que compitan en serio y que el que mejor esté, o por lo menos el que nosotros pensemos que mejor esté, porque después le podemos cerrar, nos represente el lunes.
Y ojalá sea de la mejor manera. Y hoy nos da la sensación y la alegría de que hoy están mejor todos. O sea, tenemos un lío bárbaro. Claro, si hoy te tuviera que decir el 11, te digo, déjame esperar hasta el domingo porque o sea, un 11 para el que mejor Hoy, está es todos. Hoy hicimos la reunión el último. post-entrenamiento y bueno, nos sentamos y Facu dice, a ver, más o menos, ¿qué dudas tenemos? Y el arquero, el lateral derecho, el lateral izquierdo, el central, el punta, el 9... Bueno, tenemos bastantes dudas, sigamos así. Más dudas que certeza. Está bueno, positivas, porque de verdad todos están en condiciones. La verdad que la reacción fue fantástica del plantel, fue muy buena. En ese sentido estamos muy contentos, sabíamos que iba a ser así. Obviamente que el momento puede llevarte a cualquier parte y también, como dice Fede, o sea, no significa que si nosotros elegimos el lunes a Pepe, significa que Pepe es el mejor de todo y reacciona bien a los momentos. No, o sea, quizás Pepe viene un poco más desintoxicado de todo lo que está pasando se sintió un alivio con la situación y empujó para adelante y se terminó metiendo. Y al correr de los partidos, Rubén, que se acomodó un poco mejor y vuelve a ser competitivo. Esa es la realidad. Pero bueno, la primera sensación que nos dejó los 2 días de entrenamiento es que están todos competitivos y que vamos a poder elegir con mucha tranquilidad verdaderamente al mejor y que todos están en condiciones de jugar. Y obviamente yo entiendo que el resultado demanda y nos van a decir, bueno, pero estamos antepenúltimos. Y es cierto, lo sabemos todos. Pero yo creo que a lo largo de los partidos hemos sido competitivos también. O sea, es difícil decirlo porque no se nos dio. Pero si vos te pones a analizar partido a partido, el equipo fue durante mucho tiempo competitivo. En Cado de visitante nos empatan sobre la hora, Chicago nos empata sobre la hora acá de local, Gimnasia Jujuy con uno menos. En el primer tiempo fue igual. Y con uno menos tuvimos la chance más clara de poder ponernos 2-1 arriba. Después obviamente nos llevan puestos por tener uno menos y nos ganan sobre el final. Mismo con Agropecuario, el otro día el primer tiempo con Agropecuario fue muy bueno. Entonces, el equipo ha mostrado por ahí esa reacción. Ahora, sostenerle en el tiempo, hacer que ellos mismos también se sientan importantes y que por ahí no nos frustre un golpe es lo más momentáneo, es lo que necesitamos resolver. Sin menospreciar, Facu, es tu cuerpo técnico. Sí, sin lugar a dudas. Claro. Sí. Porque por ahí se habla, viste, de dupla o de que no, de que... Pero sos vos el que está a la cabeza del grupo. Sí, en ese sentido sí pensé que el resto del equipo de trabajo sí eran los elegidos por nosotros. Claro. Sí, a ver, en este caso termino siendo yo el que se va a parar al frente, con Fede obviamente acompañándome permanentemente. La elección es de los dos, o sea, estamos las 24 horas del día hablando y consensuando todo en ese sentido. Pero sí, o sea, si tenés que ver quién va a salir a dar la entrevista después del partido, sí me va a tocar a mí. Claro. Pero la decisión, la cabeza, somos los dos, o sea... Y es todo el equipo en realidad, porque le damos mucho valor a todos, hasta el equipo interdisciplinario. Para nosotros es fundamental todo lo que pasa con la parte kinesiológica, con la parte de pesaje, con la parte de mediciones. Por ejemplo, dentro de todo lo sucedido, la semana anterior, Charlie Battigelli, que está teniendo un rendimiento muy alto en los últimos partidos, que le tocó sumar minutos, tuvo un cambio de sumatoria de pliegue fantástico, que llegó por ahí un poco excedido para lo que es la categoría, en una suma de 64, y logró bajar a 45 en menos de 3 meses de trabajo. Entonces, todas esas pequeñas cuestiones nosotros verdaderamente le damos una importancia real y creemos que es parte de que el jugador esté en condiciones, porque acá el margen es muy chico y no puede dar ventaja de ningún modo. Entonces, la selección final, la elección es de todos, en conjunto. Quien va a salir a dar la nota soy yo, pero sí, el equipo de trabajo es un equipo. Muchachos, muchísimas gracias por la visita, gracias por el tiempito, sabemos que tenían otra ocupación también, pero le agradecemos esto que hace rato lo veníamos planeando, queríamos tenerlo un ratito por lo menos, y que sea con todo el éxito del mundo, si es por 1, por 2 o por lo que resta del torneo, en lo que sea sabemos lo que son como personas, así que por lo menos desde nuestra parte desearle lo mejor y todos los éxitos del mundo. Muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, saldada la deuda, ojalá que sea volver a la alegría el lunes. Volveremos con el Fútbol Manager. Ojalá.